Hay quien dice que quien tiene conocimiento, pero no es capaz de transmitir ese conocimiento, está al mismo nivel que el que no lo tiene. Y justamente de eso es de lo que venimos a hablar con el libro de hoy. Venimos a hablar de comunicación, de transmitir ideas, de hacer conferencias, de hablar en público. Y para eso vamos a hacer un resumen de un libro muy conocido, es archiconocido, y se llama El método TED para hablar en público. ¿Cuáles son las claves de las grandes conferencias, los grandes conferencistas, speakers? ¿Qué hay que hacer para transmitir tu idea realmente bien? Es un libro que, si bien es cortito, debe tener como 130 o 150 páginas, es muy interesante, se lee de una forma muy fácil y te puede ayudar muchísimo a ser mejor comunicador, a que saques ese comunicador que todos tenemos dentro. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello quiero pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Primero, quiero ponerte un poquito en contexto. ¿Qué es TED y qué no es TED? Bueno, seguramente has visto un montón de charlas por internet en las que se transmiten ideas súper geniales, en un contexto muy bonito, el speaker está en un círculo rojo en el centro. Bueno, pues seguramente en ese contexto has visto lo que se llama una charla TED. ¿Qué características tiene una charla TED? Básicamente el eslogan de TED es ideas que merecen ser difundidas. Son charlas muy cortitas, tienen un tope de 18 minutos, lo cual son muy breves, son muy cortas, están cargadas de aprendizaje, están cargadas de inspiración y son muy concretas. Y este formato TED, como digo, de concreción, básicamente permite que autores de todo el mundo, que son referencias desde científicos, comunicadores, speakers, investigadores, personas que tienen algo bueno que compartir, lo compartan y se difunda a lo bestia por el mundo. De hecho, hay charlas TED que tienen millones y millones y millones de visitas. Por lo tanto, es un escaparate muy bueno para que si una persona, por ejemplo, tiene una gran idea, la pueda compartir con el mundo. Digamos que no cualquier persona puede dar una charla TED, sino que tiene que tener algo muy bueno que compartir y además tiene que, digamos, tener muy presente 10 mandamientos que son obligatorios. ¿Quieres que te los cuente? ¿Te los cuento? Bueno, son 10 mandamientos y digamos que están clasificados en dos columnas, en dos partes. Uno que tiene que ver con el contenido que vas a entregar y otro que tiene que ver con la forma de presentar ese contenido. ¿Cuáles son los 5 mandamientos del contenido? Lo primero es que tiene que ser un contenido nuevo. No vale repetir cosas que hagas en otros sitios, en redes sociales, en charlas, prohibido. Lo segundo es que tiene que ser algo maravilloso, algo que la gente quiera escuchar, algo que sea extraordinario, que merezca la pena ser escuchado. Lo tercero es que estás obligado a contar historias, a meterlo dentro de una historia. Lo cuarto es que no puedes promocionar nada, ni tu empresa, ni tu proyecto, ni tu producto, nada. Y en quinto lugar, tienes que favorecer un contexto de humor, que la gente se ría, que la gente conecte contigo. Que el humor es bueno, nos hace conectar en cierta parte. Eso respecto al contenido. ¿Qué hacemos respecto a la presentación? ¿Cuáles son los 5 mandamientos respecto a cómo se tiene que presentar? Lo primero es que el speaker tiene que mostrar todo el rato pasión. Tiene que mostrarse apasionado por lo que está comentando, por esa gran idea que está compartiendo. Y además tiene que mostrar curiosidad, tiene que despertar la curiosidad en su audiencia. En segundo lugar, hay que intentar conectar tu charla con otros autores, ya sea de TED, otros libros, películas, hay que conectar el contenido. Y en tercer lugar, está prohibido alardear. Nada de ego, nada de alardear, tú no eres lo importante es que tú te muestres vulnerable y que conectes con tu audiencia. ¿Por qué? Porque estás ahí por ellos. El cuarto punto es que está prohibido leer la presentación, no puedes leer. Y el quinto es que está prohibido robarle el tiempo a la audiencia. No puedes rellenar huecos, tiene que ser puro contenido de valor. Este libro, El método TED para hablar en público, básicamente hace un recorrido por los puntos más importantes para que hagas una charla excelente. El tema, la presentación, cómo contar historias, cómo cerrar la charla. Vamos por partes. Primero, explica cómo elegir el tema. ¿Qué tiene que tener de importante el tema del que vas a hablar? Explica que lo importante del tema es que tengas un objetivo claro. No puedes hablar por hablar de cualquier cosa, sino que tiene que haber una transformación. Las personas que van a ir a verte están en un punto en su vida, en un punto A,
Y después de ver tu conferencia tienen que estar en un punto B, es decir, con tu inspiración, con tu aprendizaje, con la información. Tiene que haber un pequeño clic dentro de ellos, tiene que haber cumplir un objetivo, eso es lo importante. De hecho, las charlas TED están vinculadas con un único mensaje, es decir, en toda esta presentación de hasta un máximo de 18 minutos únicamente puedes dar un mensaje. Evidentemente vas a reforzarlo con historias, con metáforas, con ejemplos, pero solamente una idea clara, una idea clave es la que tienes que expresar, la más importante. Esta idea puede expresarse a nivel de información, de contenido, de inspiración, en formato relato, con humor, entreteniendo, pero lo que importa es que realmente sea una idea clave. Y además se premia mucho que sea, digamos, una vivencia, que sea una idea novedosa, que sea algo que realmente aporte, que sea muy bueno. Es muy importante que cuando hagas una presentación, y esto, ojo, te hablo de TED, te hablo para cualquier cosa que hagas, que pongas el foco en la audiencia. Tienes que poner el foco en ellos, en aportarles, en entregarles algo muy muy bueno. El foco no puede estar en ti, en alardear, en que te dé una palmadita en la espalda. No, está en ellos, en conectar, en entender muy bien qué quieren y cuáles son sus necesidades y compartir con ellos lo mejor que tengas. Ese es el objetivo realmente. Hay una charla muy buena dentro de TED que realmente es de las charlas más vistas de la historia de TED y se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek. Básicamente, este conferencista, este speaker, habla de que lo más importante es que cuando hagas algo, lo importante sea el porqué. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Porque cuando tienes un porqué, lo que va a ocurrir es que van a aparecer los cómo llevar a cabo ese porqué. Y cuando tienes los cómo, simplemente lo que tienes que hacer es llevar a cabo los qués. Pues en este caso, para hacer una charla a nivel TED, lo más importante es el porqué. ¿Por qué quieres hacer esa charla? ¿Qué quieres transmitir? Y cuando tengas ese porqué, ocurrirá el cómo, que es la estructura de esa charla, y el qué será simplemente llevarla a cabo y estructurar esta charla. El método TED habla de que realmente la idea principal de tu tema tiene que estar dentro de un lema, tiene que estar dentro de algo que sea inolvidable, algo que tenga ritmo. ¿Para qué? Para que nunca olviden ese punto importante, para que nunca olviden ese mensaje que es tan importante. Uno de los puntos que más me ha llamado la atención en lo personal de este libro es que dedica mucho esfuerzo, dedica mucho tiempo, mucho espacio a transmitirte la importancia de hacerte presentar. Tenemos que partir de la premisa de que la gran mayoría de que te va a ver, la gran mayoría de gente que te está viendo, no te conoce, a pesar de que tú piensas que sí. Entonces, esto implica que va a haber dos cosas que son súper importantes. Uno, que hagas un esfuerzo personal en presentarte, en que la gente te conozca, y más aún de tus títulos, qué haces, qué no haces, por qué estás ahí, cuál es tu intención. Y en segundo lugar, es súper importante que te presente un presentador, que te ponga en contexto un presentador. ¿Por qué? Porque el presentador es el que va a darle la energía al público, es el que va a ponerte en contexto. Si, por ejemplo, un presentador te presenta con mucha energía, estamos aquí con David Marchante, y tu charla, por ejemplo, es muy emocional, lo que va a haber es un contraste súper fuerte, va a ser como, no va a haber coherencia. Entonces, el presentador tiene que presentarte en base al tono con el que tú vayas a empezar, y tú tienes que decirle cómo presentarte. Para eso, lo más interesante es decirle tus highlights. Es decir, decirle 5 puntos que sean muy importantes para ti y que quieras que el presentador transmite. Es contarle lo que quieres que transmita de ti, 5 puntos, y contarle el tono en el que quieres que lo haga. No es lo mismo, como digo, decir, y con todos ustedes estamos con una persona que es brillante, es un genio, no sé qué, no sé cuánto, a que de repente el presentador haga. Bueno, estamos llegando al final de esta conferencia y queremos presentarte a una persona que es un referente en el tono es totalmente distinto, o incluso un tono mucho más melodramático. Va a ser la clave, porque es lo que va a poner el contexto para que tú empieces a hablar. Entonces, haz que te presenten, explícale cómo quieres que te presenten, explica con qué tono quieres que te presenten y haz un esfuerzo consciente por tu parte de presentarte y presentar tu intención. Eso es de las cosas más importantes para poder hacerlo. Además, una buena presentación te da autoridad, te permite conectar, va a hacer que la gente conozca un poquito más, porque normalmente la gente no te conoce. Tenemos que asumir que normalmente la gente no nos conoce. En este libro dedico un capítulo muy interesante a cómo tienes que empezar la charla. Lo típico, ¿no?, cuando empezamos una conferencia es hacer algo tal que así. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, hola, un placer estar aquí con vosotros. Voy a hablar sobre... y cargas una presentación, ¿no?, de un montón de diapositivas. No. Básicamente en este libro te explican que lo más importante es que empieces de una forma diferente. Por ejemplo, que empieces con una anécdota,
que empieces, por ejemplo, con una afirmación muy rotunda o muy contundente, que empieces con una frase, con una pregunta. Digamos que empieza de una forma que capte la atención de tu audiencia y, por supuesto, con el tono adecuado con el que te permita hablarle a su audiencia. Dedico otro capítulo a hablar de cómo hacer, digamos, el meollo de la cuestión, cómo hacer la presentación de por sí, cómo explicar lo que tienes que explicar. Y básicamente nos comenta que el error principal que cometen la gran mayoría de speakers es que son demasiado racionales, aportan demasiados datos científicos, demasiados datos teóricos. Implica que realmente lo importante, la prioridad, es que tenga un contexto emocional. ¿Cómo? Con anécdotas, con ejemplos, con historias, y mezclar datos, ciencia, mezclar, digamos, la parte más racional con una parte más emotiva y más inspiracional, refuerza que el mensaje llegue realmente, refuerza que la gente no olvide tu mensaje. Porque esto no va de dar conferencias, esto no va de decir cosas, esto va de que te recuerden y esto va de que haya un cambio en la persona. Y por supuesto dedica un capítulo súper interesante al cierre. ¿Cómo tienes que hacer ese cierre? Si bien hemos dicho que la parte del meollo, es decir, la explicación, tu charla, tiene que tener un componente racional, unos datos, tiene que tener un componente emocional que inspire, habla de que es súper importante darle a entender a la gente que tu charla se está terminando. Y eso lo conseguimos con el tono de inflexión. Por ejemplo, si yo ahora mismo quisiera terminar esta charla, pues veríamos que poquito a poquito iría cerrando esta charla e iría dando fin a esta presentación. Y ahora me aplaudiríais. No he terminado todavía. Habla de que es muy importante jugar con los tonos de voz para cuando vamos a cerrar la conferencia. ¿Por qué? Porque la gente, cuando empiezas a meter un tono de voz que da pie a que se esté terminando, eso hace que la gente capte la atención. Eso hace que todos nos preparemos para ese aplauso y que tengamos la atención al máximo. De hecho, es curioso porque lo que principalmente va a recordar a una persona es el principio y el final de tu conferencia. Entonces, el principio y el final de tu conferencia son los dos mejores momentos para que ese mensaje clave que no quieres que olviden, se lo lleven. De hecho, lo que explican en este libro es que, como decimos, ese mensaje se lo tienen que llevar en toda la charla y tienes que reforzarlo al final, y además invita a que llames a la acción a tu audiencia. Es decir, invita a que muevas a tu audiencia, que hagan algo, que no solamente escuchen, sino que hagan algo, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate, si yo ahora mismo te estoy dando de comunicación, pues yo terminaría mi conferencia con un mensaje fuerte, como por ejemplo, imagínate, hay quien dice que quien tiene conocimiento pero no es capaz de transmitirlo está al mismo nivel que el que no tiene conocimiento. Es por eso que yo te invito, ahora que estás aquí ahora mismo, a que hoy cojas tu móvil, hagas una historia en Instagram, hagas un pequeño directo y compartas qué has aprendido. Compártelo con el mundo, ayúdame a difundir este mensaje. Muchísimas gracias. Es decir, terminar con una llamada a la acción. ¿Para qué? Para que todo esto que estás compartiendo, la gente lo aplique. Porque no va de entender, no va de saber, va de hacer, va de aplicar. Y si no le pides a la gente que aplique, no lo hará nunca. Entonces esta parte es súper importante. Repito, empezar de una forma disruptiva, de una forma que llame la atención, y terminar de una forma que refuerce el mensaje y que llame a la acción de tu audiencia. Dedica un capítulo completo a cómo contar historias. Si bien no es un libro orientado específicamente al storytelling, da algunas nociones, es interesante también de leer. Por ejemplo, pues habla de que al final las historias son el pegamento para el cerebro. Cuando alguien te cuenta una historia es imposible no prestar atención. Por eso las historias son tan potentes, para que dentro de la historia vaya el mensaje principal, vaya la moraleja, y que eso nunca lo olviden. Al final tened en cuenta que el ser humano se ha desarrollado y ha crecido escuchando historias. Es lo que nos ha hecho avanzar como especie, ¿no? Para que modifiquemos ciertas conductas, para que no hagamos ciertas cosas, para potenciar ciertas conductas hacia otro lugar. Hemos evolucionado contando historias. Estamos diseñados para saber escuchar historias, ¿no? Habla también de que, aparte de contar historias, dediques tiempo a la reflexión y a hacer pausas. Es decir, no solamente es hablar como una ametralladora, sino que las pausas, el callarte, cambiar el tono, permiten que la audiencia piense, permiten que reflexionen, que recapaciten, permiten darte tranquilidad, permiten eliminar muletillas. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el alma se mueve en silencio, ¿no? Que lo que hace que realmente retumbe dentro de ti ocurre cuando hay silencio, no cuando hay ruido. Los silencios generan inflexión. Los silencios captan la atención. Si tú estás muy acostumbrado a hablar muy rápido, decir muchas cosas,
en el momento que hay un silencio, automáticamente tu atención se dispara. Y esa es la cuestión, no decir cosas, sino captar la atención. Habla, como digo, de las historias, de los silencios, de por qué las historias son tan importantes, y habla del humor. Habla de que tenemos que atrevernos a hacer humor. ¿Por qué? Porque conecta. Y más es un humor de reírnos de nosotros mismos. Lo típico es que nos pongamos en un escenario y ya somos aquí los cracks y tal y cual, pero realmente el reírte de ti mismo, reírte de tus muletillas, reírte de lo que haces mal, eso hace que conectes, porque todos tenemos cosas que evidentemente hacemos mal. Entonces, el humor, más allá cuando hablas de ti mismo, cuando exageras incluso sobre ti mismo, permite conectar, permite aliviar un poquito el cerebro, permite conectar mucho más contigo y conectar mucho más con tu mensaje. Hay que forzarnos en cierta parte a hacer humor. Da mucho miedo hacer humor, porque el humor es demasiado estrepitoso, ¿no? El fallo. Cuando haces, por ejemplo, das un contenido y lo das, no hay una reacción. Pero claro, cuando te atreves a hacer un chiste, sabes que puede haber una reacción o puede no hacerlo. Eso da mucho miedo. Pero el humor tiene que ser natural, espontáneo. Reírte de ti mismo. No pasa nada, eso va a conectar mucho más. Y por último, dedico un capítulo muy interesante al lenguaje corporal. Cómo tienes que moverte, cómo tienes que colocar las manos, cómo empezar, cómo no empezar. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que cuando haces una charla TED, hay un círculo rojo en el centro, del cual es recomendable que el speaker no se mueva, porque está en un sitio estratégico, las cámaras le graban, pero todo esto evidentemente afecta al lenguaje corporal. Habla de básicamente pues de cómo mantener el contacto visual con tu audiencia. Es súper importante que alternemos la forma en la que miramos al público, porque siempre hay una tendencia a mirar a unas personas y no a otras, el cómo ganarte ese escenario mirando a todo el mundo, lo importante que es el contacto visual y no mirar a tu presentación, al suelo, sino mirar a la gente, disfrutar con la gente, el cómo colocar las manos y todo eso. Mira, esto no lo explica en el libro, pero es mi conclusión personal. Creo que muchas veces nos preocupamos demasiado en cuanto a cómo colocar las manos, cómo hacer grandes gestos para parecer más profesional, esto, lo otro. Estamos tan acostumbrados a verlo en los políticos, ¿no? Bueno, pues mi conclusión personal es que la clave es que disfrutes de lo que estás transmitiendo, es que te apasiones de lo que estás transmitiendo. Y la emoción que tengas cuando hables de lo que hables, tu cuerpo te va a seguir, tu cuerpo va a seguir esa emoción. Entonces es más importante sentir lo que estás transmitiendo que preocuparte racionalmente de qué haces con una cosa. Eso al final queda enlatado, se ve artificial. Pero si tú disfrutas de verdad y permites que tu cuerpo se mueva en consecuencia, ya está. El lenguaje corporal, evidentemente, pues lo va a acompañar. A ver, claro, siempre hay pequeños detalles, pequeñas cosas que te puede guiar un profesional y te puede corregir un profesional. Pero si tú eres apasionado, te puedo garantizar que prácticamente tienes todo ganado. Por último, habla de las diapositivas. Y habla de que lo más inteligente, lo más interesante es no usar diapositivas para que la atención recaiga sobre ti, pero que a veces, ¿no? Pues para apoyar la presentación puedes usar. Habla de diferentes métodos para usar diapositivas, aunque sí que es verdad que lo mejor es no usar. Y habla que en el caso obligatorio de que tengas que usarlas, vamos a intentar que tengan muy pocas palabras o una única palabra, o que tenga únicamente imágenes, o incluso una mezcla, una imagen y una palabra, pero no todo texto para que la gente lea, no, eso distrae, eso te colapsa el cerebro. Así que lo mejor es no usar diapositivas, lo mejor es que practiques la charla y en el caso de que tengas que usar alguna diapositiva, que sea algo muy visual, muy impactante, una palabra, una imagen, nada más. Dedica un capítulo final a hablar del miedo a hablar en público, ese miedo que tenemos. Y bueno, básicamente, por hacerte un resumen del resumen, la clave está en la preparación. Prepararte la charla, ganar confianza en lo que estás transmitiendo, hacerlo sencillo. Cuanto más sencillo, más interiorizado lo vas a hacer. Cuanto más complejo, más vas a tener que pensar en ello, en no fallar. Cuando es sencillo, lo tienes integrado, eso se transmite. Cuando es algo familiar, que has vivido una historia, eso se transmite. Y por último, que te intereses por tu audiencia. Algo que te va a quitar mucha presión es que te intereses por tu audiencia, que sepas qué tipo de público va a haber, qué problemas tiene, qué necesidades puedes cubrir, qué edad tienen y que conectes con ellos. Porque si tienes esto presente, al final, y entiendes que estás aquí por ellos, no por ti, estás para darles algo bueno, todo eso es una presión que te vas a quitar y es una tranquilidad porque tienes información. Es un libro muy, muy interesante, es un libro que merece la pena leer, no es muy largo, te lo vas a leer rápido y es un libro que, bueno, pues como digo, te abre un poquito la puerta a que seas un mejor comunicador y a que veas de qué forma puedes comunicar tus ideas o tu conocimiento, pues de una forma un poquito distinta. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros
en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.